Hola de nuevo en este espacio La Piquera y otra vez le pedí el favor a don Luis que nos acompañara porque su conocimiento pienso que debe ser compartido y aprovechado por todos nosotros. En el último programa que hicimos, él finalizó indicando unos modelos extranjeros de muy buena práctica en el uso de los pesticidas o los agroquímicos, por decirlo así, en otros países y creo que como esto es crear conciencia en que debemos usarlo racionalmente, Luis puede ampliarnos un poquito sobre esa última idea que nos mencionó en el anterior programa, Luis. Claro que sí, y con mucho gusto estar de nuevo aquí en el programa La Piquera, acompañándolos y conversando con don Jorge y tratando de comunicar un poco de los saberes que tenemos en estos temas. Quisiera así retomar el tema que hablábamos en el sentido de que no solo es investigación que se ha hecho en otros países, sino que ya se aplica acá. Por ejemplo, en algunas empresas que siembran flores en el país y que usan abejas en el modelo productivo o las que utilizan melones, ya usan algunos controles biológicos y controles con feromonas para tratar de que ciertas plagas que antes eran, digamos, muy recurrentes en los cultivos, ya no se utilicen. Y también aquí hay un modelo muy importante de lo que es la producción orgánica o la producción agroecológica, que sería importante también en algún momento hablar con los compañeros de la estación orgánica de Lina en La Chinchilla, en Cartago, en donde ellos han aplicado modelos locales y en donde dicen no es necesario la aplicación extensiva de químicos, y si se usa un químico, que sea un químico de carácter orgánico, no de molécula química, entonces y también sustancias que no son agresivas con el medio ambiente. Entonces ese es el modelo de producción que en otros países se está aplicando y que aquí ya paulatinamente algunos productores han optado por esas buenas prácticas. Primero por la conciencia ambiental, la conciencia que hablábamos en el reportaje anterior, en donde le indicábamos a ustedes que vamos a ganar con producir si vamos a generar muerte, destrucción y a final de cuentas también enfermedades en nosotros, en las personas, contaminación de mantos acuíferos. Ahí, ahora que estábamos en el río Sarapiquí allá, uno se imagina lo que puede ser de lamentable que todos estos mantos arrastren las moléculas químicas, y ya algunos compañeros en las áreas ambientales en las dos universidades han comprobado que hay residuos y ya en alta concentración de químicos que debemos ir paulatinamente eliminando de los ríos de Heredia, y no solo de Heredia, de todo el país, ¿verdad? Para que seamos un modelo realmente racional. Eso por un lado. Bueno, aquí hay unos que me están picando de lo bueno. Bueno, pero estamos en la casa de ellos, ¿verdad? Eso es parte del ambiente Sí, natural. estamos invadiendo la casa de ellos, entonces tienen toda la razón. Lo que quería que le contara Luis a todos ustedes es la estructura básica de una colmena. Eso que nos narrabas anteriormente de las pecoreras, de las guardianas, esa estructura social que tienen las abejas. Ok, bueno, las abejas tienen una reina, ¿verdad? Vamos a hablar de las abejas sociales, sí. Y más que todo las abejas nativas en Aguijón, que fueron algunas que logramos ver aquí en las flores y que encontramos unos nidos aquí en la Tirimbina, ¿verdad? Y que son el interés también de esta área protegida, en el sentido de que es una abeja también muy amigable con las personas, ¿verdad? Porque a diferencia de las apis mellíferas, las abejas africanizadas, estas abejas no pican, ¿verdad? Y entonces para un modelo en donde hay visitación turística y hay atractivos para fomentar la educación ambiental, son muy importantes. No lo digo que las abejas apis mellíferas no lo sean, pero digamos ahora que hay que moderar un poco la visitación y los grupos, entonces tener estas abejas y mostrar cómo ellas se han organizado a través de miles de años de evolución es muy importante. Y básicamente entonces tienen una casta reproductiva que es la reina, ¿verdad? En lo que es las hembras, y la casta trabajadora que son las obreras. Y ellas tienen división social del trabajo. Entonces algunas de estas obreras están un tiempo internamente en la colmena y otro tiempo van a salir a colectar alimento. Esas que salen a colectar el alimento es las que llamamos
las abejas pecoreadoras. Y las abejas pecoreadoras entonces tienen varias funciones. Algunas salen solo a colectar néctar y otras solo a colectar polen. Con algunas investigaciones que nosotros tenemos, podemos demostrar cómo esta distribución de abejas que salen al campo logran encontrar flores en el medio ambiente que están disponibles y en donde están los recursos, y ellas hacen lo que se llama un marcaje de la flor. En abejas sin aguijón es muy interesante porque hay varias formas en que ellas marcan las flores. Entonces lo hacen con sustancias del cuerpo, ¿verdad? Con feromonas, con resinas, hacen todo un camino de marcas en donde van a llegar al lugar. Y así entonces atraen a sus congéneres, a sus hermanas, que crean un sistema de comunicación muy preciso y que logran llevar los recursos al nido para almacenarlo. Entonces en el nido hay, como decir, una bodega, un almacén de polen y néctar, ¿verdad? En donde vamos a tener los recursos que ellas van a utilizar en los tiempos en que hay carestía, que básicamente es cuando hay mucha lluvia. Entonces en las épocas como ahora, que hay floración, que hay verano, las abejas han crecido mucho en el número de abejas pecoreadoras, salen al bosque, salen al campo, colectan el alimento y lo llevan a la colonia, a la colmena, para almacenarlo y ahí guardarlo como un depósito, ¿verdad? Entonces esa es una parte. Don Jorge decía que también observamos ahí unas abejas que le llamamos las guardianas. Y es que como estas abejas, a diferencia de las abejas Apis mellifera, las abejas africanizadas, estas abejas no pican. Pero entonces también ellas son muy celosas en lo que es la seguridad. Entonces hay unas abejas que están siempre a la entrada de las piqueras y van a estar resguardando quién es el que entra y quién es el que sale. Inclusive abejas de la misma especie no pueden ingresar a otra colmena hermana porque cada una tiene una feromona diferente, un olor diferente, y son expulsadas. Y mucho menos otro insecto u otro animal que trate de ingresar. Entonces son repelidas. Es, por así decirlo, el guachimán, el guarda, que está ahí por fuera, y son varias, ¿verdad?, las que hacen esta función. Y hablábamos de que estas abejas tienen mecanismos de defensa, ¿verdad?, pero son diferentes a las apis. Algunas tal vez han tenido la experiencia que se enredan en el pelo, sí, ¿verdad?, otras que zumban en los oídos, y otras muy especiales, ¿verdad?, que son las que llamamos en el campo las peladoras, que tienen unas sustancias cáusticas mandibulares, ¿verdad? Es un ácido fórmico en el cual cuando ellas llegan a la piel logran hacer ciertas quemaduras con cierto nivel de peligrosidad, ¿verdad? Entonces, pero son solo algunas especies de un género y de unas especies de abejas especiales que aquí no hemos visto, por cierto, en esta área. Luis, es que vieran cómo sabe este señor, que yo se los digo que lo voy a aprovechar más, y lo voy a aprovechar más en su lugar de trabajo, en el SINAT, para que nos hable de la abeja africanizada, nos dé una clase de eso. Pero antes de irnos, Luis, cuando te preguntamos cómo hacía una abeja aquí para comunicar eso, aparte de las feromonas, nos hablaste de un señor alemán que fue el que ganó un premio Nobel por hacer la observación de la danza de las abejas y que comunicaban sus lugares de alimentación. De alimentación. Para que nos cuentes esa parte. Ok, bueno, este tema, volviendo a lo que es las abejas con aguijón, o las abejas, sí, Apis mellifera. Entonces ese señor es un científico, Carl von Frisch, que ganó el premio Nobel allá por los años 70 y que efectivamente le hizo unos experimentos muy, muy detallados, ¿verdad?, para demostrar cómo estas abejas logran viajar a través de la área de pecoreo, y cuando descubren un recurso floral que sea muy rico digo en cantidad o en calidad del alimento, las abejas andan en lo que se llama una labor de scout o una labor de exploradora. Entonces llegan a la flor, andan en un vuelo individual, y cuando encuentran, por ejemplo, una flor de laurel que está muy rica en néctar o en polen, llevan el recurso al nido y hacen una danza que se llama la danza del coleteo y la danza del 8. Entonces, dependiendo de la frecuencia y de movimiento y de la vibración y del ángulo en que hacen este movimiento, entonces este señor logró demostrar la posición exacta donde está el recurso floral en relación a un ángulo con el sol.
Entonces es como que si ellas estuviesen un GPS. Y es algo que se logró demostrar científicamente, y por eso es que las abejas son tan precisas, y al punto de que esta abeja llega sola, hace esta comunicación, les muestra el recurso, y las hermanas llegan sin tener que ser, como en el caso de las abejas en aguijón que van usando marcaje, estas no, llegan directo al punto donde la otra ya les envió por su GPS personal la localización del recurso, que es un recurso bueno en calidad y en cantidad. Entonces hay un buen grupo de abejas pecoreadoras llega y sigue con este comportamiento hasta que la fuente floral se agote. Otras abejas andan haciendo la labor de scout en otros árboles, en otras especies, y entonces en la época de floración se va dando esta secuencia de flores de un tipo, flores de otro, o mezclas de flores, pero todas con recursos muy ricos en cuanto a lo que es néctar o polen. Y ese es el sistema, es un sistema de comunicación súper preciso. Esta riqueza en conocimiento de Luis, les reitero, la vamos a aprovechar. Vamos a conversar en otros programas de las abejas africanizadas, porque tienen su historia y es muy interesante que ustedes sepan cuáles son las teorías que hay en cuanto a si se liberaron para hacer una prueba o fue un error liberarlas, por qué las fueron a traer de África. Todo ese detalle que maneja Luis nos lo va a compartir, aparte de que vamos a ver en el campo, él nos va a enseñar parte de la comunidad de las abejas, y para que nosotros sigamos aprendiendo de este impresionante y maravilloso mundo de las abejas, ¿verdad, Luis? Sí, señor, claro, con mucho gusto. Y hay mucho tema con las abejas, como les decía ahora en la caminata, de abejas en Costa Rica tenemos más de 800 especies, la mayoría de ellas solitarias. Estamos hablando más de las abejas sociales, que son las abejas con las cuales tenemos más contacto. Hablábamos de unas que vimos que han colectado aquí en la colección que tiene la tirimbina, y son las abejas solitarias, como las eulosas y las eulemas dentro de este grupo, que hacen vuelos a larga distancia y que aquí en este bosque son muy importantes porque hay árboles que son hembra y árboles que son macho, que son lo que se llama dioicos, y entonces estas abejas tienen vuelos inclusive de hasta 12, 10 kilómetros, y se ha logrado demostrar cómo ellas en este elemento del bosque tropical son fundamentales para lo que es la reproducción de estos individuos, y que la población se mantenga sana y que nosotros podamos venir y disfrutar de estos bosques tan esplendorosos. Árboles con flores dioicas, hay árboles que tienen flores de un solo sexo, de los dos sexos o mixtos. Sí, hermafroditas. Eso vamos a conversarlo en otro programa, y hay muchos temas, y les agradezco habernos puesto atención, más a Luis con su experiencia que quiera compartirla, y nos vemos de hoy en 8. Muchísimas gracias.